Estamos viviendo tiempos de densas tinieblas, no tinieblas, no, densas tinieblas, tiempos peligrosos. Este mundo parece una carrera donde el pecado le va ganando al evangelio. Así parece. En los días de Cristo parecía que él estaba siendo derrotado. Él dejó que le difamaran, que le acosaran, que se burlaran de él y que le mataran. Pero en medio de eso, él seguía controlando la situación, y siempre va a ser así. Jesús vence incluso desde dentro de la tumba. Pero no solamente estamos viviendo tiempos de densas tinieblas, porque eso sería no real. Estamos viviendo tiempos de grandes promesas. ¿Por qué? Por causa de esa luz que ha nacido dentro de nosotros. Una luz que no solo nace en nosotros, sino que se expande a otros en medio de las tinieblas. El objetivo de este evento, como Escuela Cristiana Oasis, es ser un oasis para que cada pastor y su esposa sean animados y confortados. Si gusta, pueden sentarse un momento. El objetivo del evento, como Escuela Cristiana Oasis y Iglesia por la Gracia, es que cada pastor y su esposa sean animados y confortados y puedan ir a sus trincheras y resplandecer un poco más como lo han estado haciendo. Consultaba con un agrónomo, pero eso hace tiempo. Hoy creo que hay otros métodos para exterminarlos. Yo le decía, ¿cómo puede usted exterminar los vampiros, los murciélagos? Y me decía él, en ese tiempo, que ellos ponen redes y capturan un murciélago. Lo embadurnan, ¿cómo se dice? Lo embadurnan de un veneno que es de acción retardada, que únicamente cuando él llega al Talchinaste, ahí es donde hace el efecto. Lo embadurnan y lo dejan ir al murciélago alegremente. El murciélago se va al Talchinaste y cuando llega hace la gran explosión. Ese es el objetivo con haberles reunido, para que usted lleve, ya la tiene la luz, pero que la luz brille un poco más y pueda en primer lugar explotar en su familia, que es el principal ministerio, y pueda explotar a la iglesia que Dios le ha concedido. Oremos a Dios y encomendemos este evento en las manos de Dios. Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, que permitiste una tormenta. Rey de Reyes, Señor de Señores, que no permitiste, sino que nos diste una buena lluvia hoy para probar nuestra fe. Gracias, gracias. Venimos a ti por medio de Cristo. Venimos a ti por medio de Cristo. Suplicamos que hagas lo que quieras ahora, que tu propósito se cumpla, y no voy a decir más. Suplico, Señor, que hagas lo que quieras y que tu propósito se cumpla, y no voy a decir más. Señor, que sea hecho así como tú lo has determinado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Quisiera darles la bienvenida de manera oficial. Muchas gracias por haber venido. Ustedes son nuestros compañeros de milicia. Cuando se avecina, cuando sea la gran cosecha, no va a ser la iglesia tal, la iglesia tal, no. Una sola milicia, los soldados de Jesucristo. Nos vamos a reunir en la gran cosecha. Y quiero darles la bienvenida a todos ustedes, compañeros de milicia, compañeras que están militando en los distintos lugares,
Ustedes y yo somos los soldados del general, de un solo general. Damos la bienvenida y que quisiera dar la bienvenida en orden, ¿verdad? Desde los más lejos. Quisiera dar la bienvenida a mi hermano Boris juntamente con su esposa, que vienen desde Chile. ¿Desde dónde vienen? A saber qué querrá el Señor hablarnos. Bienvenido, Boris. Ponte en pie para que te conozcan. Ahí está. Gracias. Ellos son una iglesia muy pequeña. Yo fui hace poco allá, una iglesia muy pequeña, hermanos, pero hicieron los esfuerzos para poder estar en la conferencia. Algo el Señor quiere hablarnos. Quisiera saludar a todos los que vienen desde Morazán. Pónganse en pie los pastores que vienen desde Morazán, por favor. Todos los de Morazán. Mire qué lindo los pastores de Morazán. Ahí, mire cuánto paisano tengo aquí. Qué lindo, gracias por haber venido. Quisiera dar la bienvenida, siéntense, a los pastores de La Unión. Por favor, pónganse en pie, pastores de La Unión. Mire qué lindo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Los hermanos, ¿qué otro lugar? Usulután, ¿tenemos de Usulután? Tenemos, mire qué lindo, gracias. Gracias. Hay un pastor que viene siempre de Colomucagua, no sé si está aquí. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Bienvenido. Ponte en pie, por favor. Gracias. Desde Colomucagua, Honduras. Gracias por haber venido. Y le damos la bienvenida. ¿De dónde? Desde La Libertad. ¿Dónde estás, hermano? Gracias por haber venido. Ahí está con la esposa. Muchas gracias. Dios te bendiga. Y los de San Miguel, un aplauso, por favor. Pónganse en pie, por favor. Qué lindos. Gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y así como estamos, quisiera introducir a mi hermano Obed, pastor de la iglesia en La Unión, y quisiera que él dirija esos coros preciosos que vamos a cantar al Señor. Que nadie se pierda de cantar esos coros. Tiene acá, y solo tiene esta vida para cantarlos, ¿verdad? Solo en esta vida. Allá va a cantar otros coros, ¿verdad? Dios les bendiga a todos. Eva.
puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí. Sin merecer, dio tu sangre para merecer las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. Sangre me has lavado, con su poder me has levantado. A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios, alabarle solo a Él, y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario, Señor, tu sangre me has salvado, con su poder me has levantado. A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Las olas al hablar, quien contó la arena en el mar, reyes, pueblos extiendan a su voz, la creación le rinde adoración.
Y este himno, hermanos, es uno muy conocido que también nos habla de la grandeza de nuestro Dios. Dice la Escritura que si los hombres no entienden a través de la creación, porque dice que la creación da testimonio del poder, de la realidad de nuestro Dios. Gracias, Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas, al oír tu voz en los potentes cielos, libertad.
esta mañana. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad y al hermano Hope por facilitar esta conferencia, este tiempo especial para cada uno de nosotros. Y antes de poder iniciar, quisiera, hermanos, si nos podemos presentar delante de Dios y suplicar su gracia. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, por tu gracia, por tu favor inmerecido. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos pastores. Gracias por el llamado que tú un día hiciste a sus corazones a salvación, y gracias también por el llamado que tú haces a cada uno de mis hermanos para poder servirte, Señor. Privilegio que ninguno de nosotros merecemos. Y gracias también, Señor, por la institución del matrimonio, Padre. Señor, una institución de diseño divino que estuvo en tu corazón antes que en el nuestro, y que tu palabra nos enseña cómo podemos realmente vivir para tu gloria a través de nuestros hogares y el servicio cristiano. Ayúdanos en esta mañana a poderte reconocer como el único y verdadero Dios, y ayúdanos, Señor, a poder valorar el gran misterio entre Cristo y su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Amén. Uno de los grandes problemas que la iglesia ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia es el hecho de cómo servir a Dios y al mismo tiempo amar a su esposa y a sus hijos. Ese ha sido uno de los grandes desafíos, ya que esta labor requiere mucho equilibrio. Yo a veces le he dicho a los hermanos pastores que esto es como la cuerda floja del equilibrista. No sé cuántos de ustedes la han visto por ahí, aunque ya hace tiempo que no vamos a los circos, quizás algunos, ya no, o no sé, pero el equilibrista va en esa cuerda y tiene que llevar una barra, y cuando medio se hace de un lado, pierde el equilibrio. Así también la vida del pastor requiere de un equilibrio tremendo. Y constantemente, y fíjense que aquí me incluyo yo, nos desequilibramos. Y necesitamos nosotros entender y revisar constantemente nuestras vidas para poder mantener este equilibrio. En la historia de la iglesia, este equilibrio estuvo en conflicto. Y quiero hablarles un poquito de algunos periodos de la iglesia. El periodo patriarcal se le conoce, y entrando en el periodo medieval, pues nosotros encontramos algunas cosas que estuvieron pasando. Fíjese, le voy a leer aquí en el año 401, Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, o como dicen algunos, el santo protestante, dicen. Porque la teología de Agustín fue base para la teología de la Reforma. Yo no digo que totalmente, pero fue una base. Pues Agustín, como tuvo cosas buenas, también tuvo sus desaciertos. Y de Agustín dijo: nada hay tan poderoso para envilecer el espíritu de un hombre que las caricias de una mujer, dijo. También dijo Agustín
bueno, en el año 590, ya entrando la época de la estatización de la iglesia, dijo el Papa Gregorio, llamado el Grande, si le llamaron Gregorio el Grande, dice que todo deseo sexual es malo en sí mismo. Quiere decir que el deseo sexual es intrínsecamente diabólico, decía él. Esta es la herencia. En el concilio de Elvira, en el año 306 en España, decreto 43, decía: todo sacerdote que duerma con su esposa la noche antes de oficiar la misa, el servicio de adoración, perderá su trabajo. Bueno, todavía hay algunos que piensan de esta manera, ¿verdad? Que el día antes de la predicación debe de haber abstinencia. Son arrastres del monasticismo. El concilio de Nicea, en el año 325, se decreta que una vez ordenados los sacerdotes no pueden casarse. Se proclama el credo de Nicea en ese tiempo. Entonces el credo niceno, a la vez de que se estableció el credo niceno, que créame, es una bendición. Pero el credo niceno es uno de los credos de la iglesia. Pero él decía, se prohibió el casarse a los sacerdotes, y hasta hoy en día se le llama a esto como el celibato. Entonces la discusión venía diciendo: ¿será posible entonces que el hombre, para poder consagrar su vida a Dios, necesita ir a un monasterio? O bien necesita el hombre, pues simple y sencillamente, permanecer célibe, como es el caso del sacerdote católico, que hasta el momento guardan el celibato. ¿Será la forma correcta de servir a Dios? Quiero decirles, amados hermanos, que se le ha en estos tiempos el celibato. Bueno, ahí tienen ustedes un monasterio, ya nuestro hermano nos decía, él trabaja por ahí también, aunque lo respetan como pastor, dice, en un monasterio, sirviendo, ¿verdad? Como pastor protestante, dice, en un monasterio. Bueno, hoy en día, por ejemplo, uno de los grandes señalamientos que ha habido en el catolicismo es la pedrastría. ¿Saben lo que es pedrastría? El abuso de un mayor sexualmente, molestamiento y abuso de un mayor sobre un menor, niños, niñas, etcétera. La pedrastría, en 2011 se publicó un estudio de esta organización, el John Jay College Criminal Justice, donde habló de 4.332 el número de sacerdotes católicos acusados de abusos, ¿verdad?, en menores, y hasta el 1950, decir, 1 de cada 25 sacerdotes ha sido acusado de pedrastría. Esto sin contar, como ustedes saben y se ha conocido, y muchas veces nosotros lo vemos aquí, los muchos niños que le llaman como padrino. ¿Han oído hablar de eso? Mi padrino. ¿Quién es el padrino? El papá biológico. ¿Y quién es el papá biológico? El cura. Pero el niño, por X razones, ya no dice es mi papá, sino dicen mi padrino, dice. O sea, ahí no está tomado en cuenta esta situación. Pero diríamos, ha habido un deterioro moral
desde ese punto de vista, desde los tiempos medievales, en cuanto al celibato. Pero luego venimos nosotros y en la gracia de Dios el Señor concede que el pueblo cristiano, dijéramos así, experimente lo que llamamos la reforma protestante. Entonces se marca entonces a través de la reforma protestante una nueva etapa. 1522, Martín Lutero, dentro de las 95 tesis y todo lo que escritos de Lutero, escribió un folleto contra el estado del Papa y de los obispos que se consideraban la clase sacerdotal, y defiende el matrimonio de los sacerdotes y aboga porque los caballeros de la Orden de San Juan tengan libertad para casarse y las monjas para dejar los monasterios y casarse con hombres, con sacerdotes. Esto sucedió 1522. Diríamos una nueva etapa donde a través de la reforma protestante el pueblo se vuelve a la Biblia, a la palabra, dejando a un lado lo que es la fe, dijéramos el fundamento católico romano de la palabra y la tradición, y se vuelve a la sola escritura, solo la Biblia. Y habiendo y revisando las Sagradas Escrituras, entonces se empieza a vislumbrar por primera vez durante más de 1000 y pico de años, desde que, ¿verdad?, toda esta etapa del oscurantismo ocurrió. En esa etapa empieza a vislumbrarse por primera vez que el hombre de Dios se casa y al mismo tiempo sirve a Dios. Rompe con este molde Martín Lutero, quien se casa en 1525 con una hermana llamada, ¿cómo se llamó? Catalina de Bombora. Se casa Martín, y por primera vez entonces en la historia de cerca de 1000 años se empieza a ver al hombre de Dios con su esposa. Ahora, ¿qué tipo de matrimonio tuvo Martín? Ubicó o combinó su consagración, la consagración de un hombre, un doctor, ¿verdad?, de la orden de los agustinos, iluminado por el Espíritu Santo para ver la verdad. Permaneció, realmente fue un matrimonio de fachada. Interrumpió el matrimonio su servicio cristiano, como se consideraba en aquellos tiempos, de que el matrimonio debería de ser, que era algo malo, que el sexo era algo maligno para el matrimonio y para el servicio a Dios, que esto no iba a poderse combinar. O realmente es un precedente para todos nosotros, de alguien que amó a su esposa, sus hijos, y sirvió al mismo tiempo apasionadamente a Dios. Le leo lo que Martín decía de su esposa. Decía: la mayor gracia y el don de Dios es tener una mujer piadosa y amable, a lo que puedas confiar todos tus bienes, hasta tu cuerpo y tu vida, engendrando hijos con ella. El matrimonio fue hasta el fin muy feliz. Martín decía: el enlace y comunión entre el hombre y la mujer es una cosa grande. Amén. Así que no solamente el reformador llevó a la iglesia a retornar a la palabra de Dios y a reconocer que la salvación no es por las obras, como dice, por la fe y por las obras, sino la sola fide. Dijo, sola fide quiere decir solo por la fe.
en Jesucristo. Pero no solamente esto nos lega Martín el matrimonio cristiano, un matrimonio feliz y realizado al servicio de Dios. Entonces, queridos hermanos, de allí nosotros pudiéramos hablar de que comenzaron muchos matrimonios de hombres de Dios hasta los tiempos actuales en que estamos aquí reunidos. Pero quiero presentarles, amados hermanos, algunas estadísticas que se han hecho a pastores con relación a cómo se ve la relación de los pastores con sus esposas. Estas estadísticas han sido hechas en los Estados Unidos. Cualquier parecido, pues probablemente echen la culpa a los gringos, porque por aquí somos diferentes. Pero de alguna manera, veámoslas. Entonces, bueno, ahí está donde se casó Martín. Este es uno de los dibujos que le hicieron, la boda de Martín Lutero y todo aquello. Pero esta es la asociación que hizo esta encuesta. Fácil CLD, Francis Schaeffer Institute of Church Leadership Development. Esta institución hizo esta encuesta a 1,000 y pico de pastores. 1,050 pastores fueron encuestados en conferencia de pastores celebrados en el condado de Orange, Pasadena, California, en el 2005. Pastores de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones. Veamos qué dijeron los pastores. 808 de los 1,050, 77%, sentían que no tenían un buen matrimonio. Y decimos aquí, bueno, ¿qué pasa? Va? Bueno, echémosle la culpa a esos gringos porque son chambones, ¿verdad? No pueden. No tienen fe estos gringos a saber qué pasó, pero 80% de los pastores. Y uno se pregunta, ¿y qué no se suponía? Que al casarse el hombre de Dios, le serían reducidas las tentaciones que tendría el celibato. Tentaciones, imagínense, si esos sacerdotes, esos curas, tienen las mismas tentaciones que usted y yo. Son hombres, pues. Alguna persona puede ser que tenga el don de continencia, de alguna manera. No lo vamos a ignorar. Pero no la mayoría. Eso se lo aseguro. Y entonces, un hombre con una vida sexual activa, ¿cómo habría de enfocarse? Entonces, que tenga su esposa, que se case. Pero ahora resulta que se casa, que estos son pastores que han profesado haber nacido de nuevo, que han profesado creer en la palabra de Dios, la sola escritura. Pastores que muy probablemente estoy yo imaginándome algo, ¿no? Que han sido llamados por Dios al ministerio y que lo valoran mucho y que han sido entrenados en cuanto a la ética ministerial, en cuanto a la familia y muchas otras cosas más que podríamos decir. 77%, casi 8 de cada 10. 802 afirmaron que estaban fatigados y que luchaban con la depresión más allá de la fatiga, casi cada semana e inclusive a diario. Bueno, yo entiendo que padezca de depresión alguien que está, puede ser una dolencia o pasar un periodo, ¿verdad? Una experiencia. Nosotros vivimos, este cuerpo es falible, pero un porcentaje tan alto me parece un poco raro. Bueno, sigue la encuesta. 399 de los pastores
dijeron que se divorciaron o que actualmente están en proceso de divorcio. Hermanos, como bien decía el hermano Reyes, hermano Job, ya tenemos días de estar teniendo conferencias, pero en realidad es algo que notamos. Con los años, los pastores ya son nuevos, y muchos de los anteriores por ahí están divorciados. Ustedes saben, esto ahí está a la vista, muchas de estas cosas. 72% de los encuestados declaró que solo estudian la Biblia cuando se están preparando para sermones o lecciones. Solo el 38% que leen la Biblia para devociones, perdón, aquí que se me fue. Personales. No, perdón, esta era la que estábamos, ¿verdad? Perdonen. Para devociones y estudio personal. Bueno, quiere decir, queridos hermanos, que muchas veces, quiero decirles que esto que estamos viendo quizás acá en una encuesta elaborada no en El Salvador, en los Estados Unidos, pues nos lleva a algún grado de reflexión. Solo que hay un problema. Fíjese que por la gracia de Dios yo he tenido la oportunidad de participar en varias juntas de pastores, en la Alianza Evangélica, he sido directivo y en fin, muchas organizaciones. Pero fíjense que el tema que mayormente se trata a veces en estas asociaciones, reuniones, es cómo la iglesia va a impactar al mundo, cómo vamos a impactar la política, qué vamos a hacer, cuál va a ser esto, y todo es el hacer. Y como que hubiera una conciencia demasiado triunfalista, de que vamos, no, entonces la organización hay que hacer. Pero no tenemos a veces conciencia de que antes de hacer hay que ser, y que tenemos un mal adentro que necesitamos tratar, que queremos impactar una nación, pero primero tienen que ser impactadas nuestras vidas, nuestros matrimonios y nuestros hogares. En fin, sigue la encuesta. 30% dijeron que habían sido o bien se encontraban en un proceso de un encuentro sexual con un miembro de la iglesia. Y yo decía, vaya, de los curas está hablando de que uno de 25. Y en los pastores estamos hablando que de cada 10 hay 3. Entonces, bueno, yo no es que esté exaltando a la Iglesia Católica pero ¿qué está pasando? Entonces, luego, el 26 de los pastores dijeron que no tenían regularmente devociones personales. Dijeron que tenían regularmente, el 26%, y sintieron que estaban alimentados adecuadamente en su espiritualidad. Esta es la clave. Ahí está la clave. Así que, amados hermanos, pues que el Señor así nos ayude. Y el 23 de los pastores dijeron que se sentían felices y contentos con lo que son en Cristo, en su iglesia y en su casa. 23%. Casi que 2 de cada 10. Casi, póngale 2 y un poquito. 2 ahí, no llegamos al 2,5.
Bueno, queridos hermanos, esto nos hace ver que algo necesita ser revisado en mi vida, en su vida, en nuestras vidas, en los futuros siervos y siervas que el Señor por gracia vaya a usarle a usted para discipular, para levantar en las iglesias nuestras próximas generaciones de pastores. Algo debe hacerse. Entonces, en esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a enfocarnos, y mi mensaje va a estar basado en uno de los libros de la Biblia que creo que ha sido diseñado para el fortalecimiento del amor en el matrimonio. Este es el libro del Cantar de los Cantares. A pesar de que se han escrito muchas canciones, ninguna sobrepasa al Cantar de los Cantares. Por eso se llama Cantar de los Cantares, como que dice, de todas las canciones esa es la canción por excelencia. Amén. Entonces el Cantar de los Cantares tiene mucho que decirnos a nosotros. El Cantar de los Cantares forma parte del canon de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Cuando se estaba escribiendo el canon hebreo, había conflictos, porque se decía, ¿y cómo es posible que vayamos a incluir un libro que sea tan obvio en el amor y hasta en la sexualidad en el canon de la Biblia? Fue difícil. Sin embargo, se dice que fue el Rabí Akiva, en el concilio de Yavne o Jamnia, quien dio un fallo que fue contundente. Dio unas palabras y dijo: Israel no es digno del día en que el Cantar de los Cantares le fue dado, porque todos los que tuvimos los escritos son santos, pero el más santo de ellos es el Cantar de los Cantares. La declaración de este rabí trajo una convicción tan grande que Dios, en su providencia, causó que los asistentes al concilio de Yavne, esto ocurrió antes de la venida del Señor, lo incluyeran en el canon hebreo hasta la fecha. Nosotros contamos con este libro, el libro inspirado del Cantar de los Cantares, como dentro de nuestro libros que forman la santa palabra de Dios que reconocemos. El libro del Cantar de los Cantares ha sido interpretado a través de la historia de la iglesia en distintas maneras. Durante la época puritana se interpretó como un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia, y al mismo tiempo la relación matrimonial. En los tiempos contemporáneos, la mayoría de los comentaristas se han inclinado a limitarlo a la relación del amor entre la pareja, entre esposos. Personalmente, yo me identifico más con la posición puritana. Sin embargo, en esta oportunidad lo limitaremos básicamente a la relación matrimonial. Así que el Cantar de los Cantares desarrolla una progresión. Si usted comienza a leer desde el capítulo 1, va en una progresión. Y esto me gusta, ese sentido de progresión, porque nos hace ver que realmente la experiencia matrimonial diseñada por Dios es una experiencia progresiva y de mejora, y que esperamos que así sea en su matrimonio y en el mío. Así que nos llama el Señor a un constante crecimiento. Así que vamos a hablar ahora de esta, creciendo en nuestra vida matrimonial. Cuando hablamos de la vida matrimonial, diríamos de que Dios espera
que así como la vida del cristiano está diseñada a crecer y desarrollarse, así la vida en su matrimonio sea también un desarrollo gradual y progresivo. Así que quizás hablaremos de 3 etapas, aunque no las vamos a abarcar en esta mañana por causa del tiempo, pero hablaremos del amor inicial, del amor en desarrollo y del amor maduro. Así que vamos a comenzar en esta oportunidad y ver a la luz de las Escrituras qué nos enseña este libro, cómo podemos identificarnos. Bueno, vamos a hablar del amor inicial. El amor natural que este mundo nos ha presentado tiene características de ser muy apasionado, pero al mismo tiempo muy egoísta. La idea de alguien estar enamorado, ¿qué es? Te quiero para mí. Muchos jóvenes, usted sabe, nuestra iglesia, ¿verdad? Dice, no, es que yo estoy locamente, fíjense, como dicen a veces los hipotes, locamente enamorado. Imagínense que loco, ¿verdad? Locamente, ya lo definió, ¿verdad? Locamente enamorado. Mire, es tan terrible el amor egoísta que yo vengo de, como decimos, del mundial, ¿verdad? Yo vengo del mundo, como muchos de nosotros del pecado. Pero ya siendo un gran pecador sin Cristo, recuerdo que alguien me decía, otro amigo me decía, mira, para que esta chamaca se enamore de vos, me decía, ¿verdad? Comenzá a cortejarla y de pronto deja una semana de irla a verme y ahí vas a verme, decía. ¿Cómo va a andar detrás de vos? Claro, el egoísmo de aquella persona que dice, y que se piensa que ya no me vino a ver o ya no me habló, entonces se cree que se enamora, pero no se enamora. ¿Sabe qué? Se idolatra. El amor mundano, que se le llama enamoramiento, tiene un fundamento idolátrico. Así que cuando alguien dice estoy locamente enamorado, lo que diríamos, tú estás locamente idolatrado. Has puesto un ídolo que se llama fulanito de tal, etcétera. Pero el amor cristiano, ¿verdad?, tiene características especiales. En el creyente nacido de nuevo, decimos, el nacido de nuevo, existe una inclinación en su corazón hacia el amor, producida y nacida en el Espíritu Santo, en ese nuevo corazón, basado en el nuevo pacto. Fíjese el nuevo pacto, como lo anuncia ya Ezequiel 36:26, os daré un nuevo corazón y pondré espíritu en vosotros para que andéis en mis estatutos y decretos. El espíritu en el corazón del cristiano trae fruto, inclina el corazón a amar, y entonces Dios, que es amor, produce el fruto del amor. Pero el amor cristiano tiene características descritas por el apóstol Pablo en el capítulo 13 de la carta a los Corintios. No es egoísta, no se envanece, no busca lo suyo, tiene características propias. Y este amor verdadero, Dios lo pone única y exclusivamente en el matrimonio. Un hombre, un pastor, puede ser seducido por Satanás y el pecado para ver a la mujer extraña, y puede experimentar alguna sensación que dice, me he enamorado de esta mujer, pero lo que hay es un acto profundo de idolatría con fundamento pecaminoso. El amor verdadero, Dios no lo va a colocar en ninguna
unión adúltera ni fornicaria. Única y exclusivamente honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y solamente allí existirá esa inclinación genuina y verdadera del amor de Cristo, que llevará entonces a amar a su esposa. Y este es un amor que le llamaríamos un verdadero amor romántico. Lamentablemente el romanticismo se lo ha llevado Hollywood, se lo ha llevado este mundo y nos ha dado ese concepto del cual ya hablamos. Sin embargo, el amor del cristiano, el amor inicial, por cuanto es producido en Dios, también afecta los sentimientos. El hombre no se casa con una mujer por compromiso o porque le convenga en el ministerio. Dios inclina su corazón para amar a una mujer e inclina el corazón de una mujer para amar verdaderamente a un hombre. Y como está escrito, lo que Dios ha unido, que el hombre tampoco lo separe. Amén. Entonces este amor, como es divino, tiene las características de la mayor pureza posible. Quiero decirles que en el tiempo puritano, me van a oír hablar mucho de los puritanos, pero quiero decirles que muchas veces el concepto de puritano para nuestros tiempos